Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a estar hablando acerca de un tema, hermanos, que es importante para nosotros en esta mañana. Amén. Los invito a que abran sus Biblias conmigo en el libro de Primera de Juan. Amén. En el primer libro de Juan, capítulo 3 y versículo 8. Amén. Primer libro de Juan, capítulo 3 y versículo 8. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor ahí. Amén. Dice la palabra del Señor, libro de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado, que dice la Biblia, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Amén. Luego dice, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Repitamos eso. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Entonces, por lo que la Biblia nos muestra que todo aquel que comete pecado, automáticamente, dice la Biblia, se convierte en un hijo ¿de quién? De Satanás. ¿Por qué? Porque dice la Biblia ahí que Satanás peca, miren eso, desde el principio. Eso me da a entender a mí que si Satanás peca desde el principio, saber cuánto tiempo entonces pasó Satanás allá en el reino de los cielos cometiendo pecado, hasta que se le manifestó todo lo que llevaba dentro. La Biblia que a causa de su iniquidad, amén, y de su maldad, pues él fue que cayó, porque era un lucero. Dice la Biblia que era un sello de perfección, dice que era Satanás allá en el reino de los cielos. Pero dice la Biblia acá que desde el principio, ¿qué es lo que él hace? Peca. Y cuando la Biblia habla del principio, no podemos hablar del principio que dice la Biblia en el principio, en el libro de Génesis, porque en la Biblia han habido principios. Amén. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que Él es el principio y el fin, el alfa y la omega, ¿de qué principio creen que está hablando ahí? ¿Estará hablando del principio del libro de Génesis? No, porque la Biblia dice luego ahí, el principio crió Dios. ¿Pero en qué principio? En el principio cuando Él inició a crear. O sea, es otro principio. Pero este principio, el cual habla el primer libro de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pregunto, ¿estará hablando del principio de la creación o del principio cuando inició Dios, por así decirlo? Bueno, aunque Dios no tiene principio, ¿verdad? Pero para hacernos una idea, desde el principio, por así decir, desde el principio de Satanás, porque el único eterno es Dios, Satanás no. Satanás es algo creado, Satanás es una creación. Entonces, desde que lo crearon, desde su principio, ¿qué sucedió? Empezó a pecar. Amén. Pero miren esto, no me interesa tanto el pecado de Satanás, sino me interesa la parte B de ese versículo. Vuelvan a leerlo conmigo. Para esto apareció ¿quién? El Hijo de Dios, para las obras del diablo. Noten esto, miren qué curioso esto. Miren, dice, el que practica el pecado es, ¿qué dice? Del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció ¿quién? El Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Bueno, pongan atención a ese pasaje que acabamos de leer. Me acompañen a otro pasaje, solamente que ahora en el libro de Juan. Juan, capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois, dice, de vuestro padre el diablo. Miren esto. Escuchen esto, pues. ¿Qué decía el primer libro de Juan? Que Satanás peca desde el principio. ¿Y el que peca de quién es? Del diablo. Y escuchen lo que dice acá. Siempre lo dice Juan. Amén. ¿Vosotros sois de quién dice? De vuestro padre el diablo. Y los deseos
de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué padre? El diablo. Él ha sido un homicida, miren una vez más, desde el principio. Porque no permanece en él la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, o mismo habla, porque es un mentiroso y padre de la mentira. Pero luego dice el primer libro de Juan, que acabamos de leer, para esto apareció ¿quién? Miren, esto es lo que me llama la atención. La palabra y vamos a verlo así. Los que somos hijos de Dios, ¿para qué somos? ¿Para qué servimos? ¿Para qué aparecimos? No, tampoco. Miren, es que ustedes tienen que aprender, hermanos, no solamente a escuchar. Mientras estén escuchando, vayan analizando. Miren pues, volvamos al primer libro de Juan. Presten la atención. Me llama la atención que habla de dos tipos de hijos. El que practica el pecado es del diablo. Y Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Entonces, cuando vemos aquí en Juan, en primer libro de Juan 3:8, y adaptamos lo que dice Juan 8:44, ahí tendría que decir, el que practica el pecado es hijo del diablo, porque es lo mismo que dice aquí Juan 8:44. La mentira, ¿qué es? ¿Es un pecado, sí o no? Y aquí la Biblia dice que el que practica el pecado es diablo. Y si hablamos del pecado llamado mentira, dice la Biblia que quien practica el pecado llamado mentira tiene un padre. ¿Y quién es? El diablo. Pero miren lo que dice después en Juan, primero libro de Juan 3:8. ¿Sí? Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Escuchen bien eso. El Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. Entonces mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo sabemos si nosotros somos hijos de Dios o del diablo? Miren eso. Si nosotros buscamos deshacer las obras del diablo, entonces hijos de quién somos. Pero ¿y si practicamos en las obras del diablo? En este caso, vamos a ponerle así, la mentira. ¿Hijos de quién somos? Miren, se oye duro tal vez decirlo así, que uno puede decir, uy, el pastor me está diciendo hijo del diablo. Pero es que la Biblia lo dice así, que si practicamos lo malo o el pecado, automáticamente dice, somos de nuestro padre. Y miren en la palabra padre, ¿por qué aparece la palabra padre? Porque si aparece la palabra padre, eso significa que Satanás entonces tiene hijos. Y Dios también tiene hijos. Entonces, meditemos por un momento en nuestro día de ayer. Meditemos por un momento en lo que va del día de hoy. En más de algún momento, en el resto del día, se nos van a aparecer enfrente dos tipos de obras. Las obras de Satanás, ¿cuáles son? Según lo que estamos viendo ahorita. La mentira, ¿va? Y para resumirlo, en la palabra pecado. Amén. ¿Y cuáles serían las obras de Jesús o del Hijo de Dios? Deshacer. Ajá. O sea, las obras de Satanás las vamos a resumir así: pecado. Y las obras de un hijo de Dios, ¿cuáles son? Deshacer las obras de Satanás. ¿Cómo así? Vamos a pensar que durante el día, o el día de ayer, o lo que va del día, o el resto del día, yo me doy cuenta que alguien por ahí está mintiendo. ¿Qué tengo que hacer como hijo de Dios? Buscar que esa obra de Satanás se deshaga. ¿Cómo? Hablándole, haciéndole entender lo que la Biblia dice, que si cometemos pecado, adoptamos a Satanás por padre. Y entonces, ¿qué sucede, hijo de Dios?
no podremos deshacer las obras de Satanás. Por eso la misma Biblia dice, ¿puede un reino dividido permanecer? ¿Puede acaso Belial echar fuera a los demonios? Son de él. Amén. Entonces miren, hermanos, lo que yo quiero que entendamos es esto, que se nos quede grabado el primer libro de Juan, capítulo 3, 8. ¿Qué es lo que dice? Así parafraseado, sin leerlo. Lo que dice es que Satanás es un pecador desde el principio y que cuando llegue el final aún seguirá siendo un pecador. Pero parafraseémoslo un poquito, porque cuando dice ahí, para esto apareció el Hijo de Dios, obviamente está hablando de Jesús, ¿verdad? Pero ¿y nosotros no somos hijos de Dios? Entonces podemos ponerle ahí, pero nosotros como hijos o nacimos como hijos de Dios, porque también en Juan dice la Biblia que todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, vence al pecado. Amén. Entonces podemos ponerle ahí que nosotros cuando nacimos como hijos de Dios, también ha sido ¿para qué? Para destruir o deshacer las obras de Satanás o del diablo. Ahora, la pregunta es, no me vayan a contestar, solamente pensemos dentro de nosotros. En más de algún momento hemos cometido nosotros una obra de Satanás, obviamente entendiéndose que una de las obras de Satanás es el pecado. Bueno, llegué tarde a la iglesia, tarde a la casa, llegué tarde al colegio, llegué tarde al trabajo, para que no me regañen. ¿Qué es lo típico que la gente hace? Una excusa, ¿va? O sea, se adorna la palabra mentira, se adorna con la palabra excusa, pero al final es lo mismo. Amén. Es del diablo. Entonces, ¿no hemos caído sinceramente en algo así nosotros? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Miren lo que sucede, miren lo delicado de esto. Sin darnos cuenta, adoptamos a Satanás como padre. Y luego miren cómo es esto contradictorio. Hay un versículo en la Biblia que dice, ¿puede acaso brotar dos tipos de una misma fuente? ¿Puede brotar agua dulce y agua amarga? ¿Puede o no puede? ¿Por qué no puede? Porque no es lógico. Amén. Miren, dentro de la investigación del río Jordán, anoche estaba viendo yo en Wikipedia, es una página en la que pueden encontrarlo, habla de que el río Jordán recibe 3 ríos, por así decirlo, que lo alimentan. Entonces, dentro de esa alimentación de los 3 ríos, no lo dice así, pero pónganse ustedes a imaginar, si lo alimentan 3 ríos, ¿los 3 ríos traerán el mismo tipo de agua? Entonces el río Jordán se viene a convertir ¿en qué? En una mezcla, ¿sí? Pero hay un río en específico que lo alimenta, que es salado. Entonces el río Jordán se va salinificando o llenándose de sal. ¿Y a dónde creen que va a desembocar el río Jordán? ¿Pero cómo se llama el mar? No, tampoco. El mar muerto. Y el mar muerto tiene una característica. ¿Saben por qué le llaman mar muerto? Porque en ese mar no hay vida. ¿Y por qué no hay vida? Porque según lo que leí ayer, lo van a encontrar ustedes ahí, me parece que está, no me recuerdo si era 38 o 380% más de sal que cualquier otro océano o mar salado. Entonces, ¿qué significa eso? Que la sal mata todo tipo de vida que pueda generarse ahí. Pues, ¿por qué? Les digo, porque cuando nosotros cometemos aparentemente un pecadito por ahí, vamos a poner nosotros como el río Jordán. Cuando cometemos un pecadito, aquellos que uno dice, pero esto fue solo para salvar por hoy. Amén. Esto fue solo para no quedar mal. Es como ese río que alimenta el río Jordán, que es
salado. Amén. Pero en el transcurso de ese mismo río que alimenta el río Jordán, va a desembocar al Mar Muerto. Entonces, un pecadito, no un pescadito, un pecadito, empieza a contaminar todo nuestro ser. ¿Y a dónde creen que vamos a ir a desembocar? Al Mar Muerto, en otras palabras, la muerte. Pero miren, esto es lo que a mí me llama la atención. Pongan atención a esto. A ver, analicen lo que les voy a decir. Estamos hablando, antes de decirles esto, de lo que estamos hablando, de que para qué aparecimos como hijos de Dios. Para deshacer o destruir las obras de Satanás. Estamos hablando que el que comete cualquier tipo de pecado, y lo reducimos a la palabra mentira que habla Juan 8:44, automáticamente adopta ¿a quién? A Satanás por padre. Pregunto yo, ¿por qué creen ustedes que tan problema con el pecado? ¿No se supone que ya Jesús murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados? ¿Por qué tanto problema entonces con el pecado? Bueno, sí, pero pregunto. Ahorita, vamos a pensarlo así, para que ustedes me lo entiendan un poco mejor. Jesús murió hace ya más de 2000 años por los pecados de la gente de aquel entonces. ¿Y por los míos? También, pero yo estaba vivo hace 2000 años. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la sangre que Él derramó es una sangre que por la eternidad va a perdonar pecados. Pero hay una eternidad. Mire, cuando hablamos de eternidad, no significa que va a ser para siempre, porque aún las eternidades se terminan. Por eso dice la Biblia de Jesús, porque sus salidas son de eternidad en eternidad. Y si dice de eternidad en eternidad, ¿qué significa eso? Como quien dice de semana en semana, de mes en mes. Entonces esa sangre que fue derramada para perdón de pecados por una eternidad. ¿Creen ustedes que esa sangre va a seguir perdonando pecados cuando estemos en el cielo? Ya no, ¿por qué? Porque ya no va a haber pecado. Amén. Entonces lo que yo quiero que se centren ustedes y se escuchen bien. ¿Por qué tanto problema entonces con el pecado? Si Jesús ya murió por esos pecados. Libre albedrío. Bueno, más o menos, pero no tanto. Si ya me entendieron lo que yo estoy hablando, ¿qué es lo que sucede? Según Juan 8:44 y según el primer libro de Juan 3:8. ¿Qué es lo que sucede cuando yo peco? Escuchen eso. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Por qué tanto problema con el pecado? Ahí está. En sí, escúcheme bien esto. Pero escúchenme, que no quiero que estén diciendo algo que yo no dije. Escuchen bien. ¿Cuál es en sí todo el problema con el pecado? En sí, no es tanto problema el cometer pecado. O sea, el acto llamado pecado. Si ya le quieren poner nombre o cualquier otro nombre que le quieran poner. ¿Saben cuál es en realidad el problema por el cual uno va a ir a pagar por la eternidad? ¿Saben cuál es? Que adoptamos a Satanás como y rechazamos a quien es nuestro verdadero Padre. Entonces, ¿qué es más grande si el pecado tuviera una escala o un rango? ¿Qué es más grande? ¿Cometer el pecado o que por medio del pecado rechace al que murió por mí y adopte como padre al que lo único que quiere es matarme? ¿Se dan cuenta cuál es el problema entonces con el pecado? ¿Se entiéndanme esto? El problema en sí no es tanto el pecado. Exacto, sino el problema es que cuando pecamos estamos rechazando a Jesús y estamos adoptando a Satanás como
padre. Díganme ustedes, les voy a poner un ejemplo para que ustedes, sobre todo los padres, lo sientan. ¿Qué sentirían ustedes? Hijos, vamos a suponer, se paren hoy acá. Y aquí de este lado hay dos personas, una pareja. Vamos a suponer que su hijo o su hija, piensen ustedes también como que ya fueran padres, se graduó. Ustedes estuvieron todo el proceso con él para graduarse. Y pasa su hijo acá a dar un agradecimiento. Y aquí está una pareja. Y dice, bueno, yo quiero darle las gracias. Y ustedes así, que les dé las gracias a ustedes. Y menciona el nombre de la pareja. Y ustedes sentados ahí. ¿Por qué? Porque ellos son como mis padres. ¿Qué sentirían? Se sentirían, gloria a Dios, qué gozo. ¿Quién sentiría eso? Cuando nosotros pecamos, tenemos a nuestro padre enfrente, le damos la espalda y nos vamos detrás de aquel que no es nuestro padre, que lo único que quiere es matarnos. Pero aún así lo estamos aceptando, como que rogándole y diciéndole que sea nuestro padre, que nos adopte como hijos. Entonces ahora yo quiero que me entiendan por qué tanto problema con el pecado. Porque cuando nosotros pecamos, amén, rechazamos a Dios como nuestro padre y adoptamos a Satanás como nuestro padre. ¿Y a dónde va a ir a desembocar nuestro río llamado pecado? Mar muerto. En otras palabras, se cumple lo que la Biblia dice, que la paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿por qué es la muerte? Porque ahí entra lo que decía Susi. Dentro de ese libre albedrío, o llamémoslo así, voluntad, porque es la voluntad donde nosotros decidimos qué escoger y qué no escoger, decidimos exactamente lo mismo que decidimos en el cielo, que es la razón o la causa por la cual estamos acá. ¿Por qué? Porque como lo veíamos en Juan 8:48, primer libro de Juan 3:8, y también lo dice Juan 8:44, que Satanás peca desde el principio. Entonces, desde que Satanás empezó a pecar, ¿qué sucedió? Y él decide rebelarse. ¿Qué creen que hicimos nosotros? Nos rebelamos, bien, o sea, nos hicimos del lado de Satanás. Por eso estamos aquí en la tierra, como una última oportunidad. Y es por eso que en las otras religiones se hacen a la idea de un purgatorio. Les digo algo, el purgatorio sí existe, pero ¿saben cuál? Es esta. ¿Por qué? Porque aquí es donde nosotros decidimos purgar por nuestras penas. Y es aquí en donde decidimos una vez más o rechazar a Dios o hacernos de su lado. Es mentira de que hay purgatorio después de esta vida. Amén. El purgatorio, como les digo, sí existe. El problema es que lo tienen mal entendido y creen que es un estado o un lugar después de esta vida, cuando el purgatorio es esta vida. Amén. Miren, la Biblia nos muestra que antes del pecado, la creación era una creación inteligente. ¿Qué tan inteligente era la creación? La mujer se pone a hablar con la serpiente. Pregunto, ¿será que solo la serpiente tenía la capacidad de hablar? Yo creo lo mismo, que no. ¿Por qué? Porque si solo la serpiente ha podido hablar, ¿qué creen que hubiera sucedido cuando la serpiente le habla a la mujer? ¿Se hubiera asustado? Pero como cuando la serpiente le habló, ¿qué fue lo que hizo la mujer? Se puso a platicar con ella. ¿Por qué? ¿Habrá encontrado la mujer tan normal hablar con un animal? Porque se podían comunicar de una o de otra forma, había comunicación. Yo no sé si era por señas, por telepatía, el punto es que había comunicación. ¿Y qué pasó con la creación ahora? ¿Qué sucedería si entra un perro y cuando entra dice, Dios les bendiga? Qué bendición verlos esta tarde por acá.
Ahorita se ríen, ¿verdad? Pero si sucedería, corriendo, ¿sí o no? Es por eso que las de una u otra forma tienen revelación. ¿Han visto la película de Narnia? Esa película tiene mucha revelación. ¿En qué? Porque originalmente los animales hablaban, ¿sí? Y porque va a haber una guerra llamada la guerra de Gog y Magog, en donde va a ser una guerra con los que están con Dios contra toda la creación o todo lo creado. Y déjenme decirles que en este mundo hay vida, hay creaciones. ¿Por qué creen que tanta cosa de los ovnis y los extraterrestres? Porque hay vida en otras esferas que también Dios lo creó, pero Dios tendrá otro trato con ellos. Y también va a haber una guerra llamada la guerra de Gog y Magog contra ellos. ¿Y qué sucede en Narnia? Eso pasa. Hombres o los telmarinos, como le dicen ellos, peleando contra ¿qué? Contra creación. ¿Sí? Creaciones, ya veámoslo así. Creaciones, y como voy a repetir, el día de hoy existen. Lo que pasa es que como no las conocemos y como a veces tenemos miedo a ese tipo de situaciones, preferimos dejar como que ignorarlas. Pero el hecho de que las ignoremos no significa que no estén ahí. Yo puedo ponerme a predicar para allá, ignorándolos a todos ustedes. Pero el hecho de que los esté ignorando no significa que no estén ahí, que no me estén escuchando. Amén. Exactamente lo mismo con las creaciones. Bueno, ¿por qué saco todo esto? Porque miren, hermano, esto parece un cuento de la guerra de las galaxias, pero es cierto. ¿Ustedes creen que cuando nosotros morimos nos quedamos ahí hasta que Él decida levantarnos? No. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés que cuando morimos el Espíritu vuelve a Él que lo dio. ¿Y qué creen que se hace, que va a hacer ese espíritu? No, eso va a trabajar. Cuando Moisés y Elías, ¿se murieron o no se murieron? Bueno, fueron de cierta forma como que arrebatados en sus dimensiones, ¿verdad? ¿Y qué sucedió cuando Jesús se transfigura? Aparecen ahí. Y no estaban muertos, pues, bueno, en teoría muertos, ¿verdad? Porque uno fue arrebatado y el otro pues al 100% no se sabe cuál fue el problema con su cuerpo, que Satanás y el ángel Miguel se estaban peleando por él. O sea, no se sabe, pero el punto es ese, de que ya, al menos físicamente ya no estaban. ¿Y por qué? En espíritu. ¿Por qué cuando llega Pedro, de que estaba preso en una cárcel, llega y toca la puerta? Y sale una muchacha y pregunta, ¿quién es? Soy Pedro. Y ella toda emocionada, en lugar de abrir la puerta, y le dice a los apóstoles, ahí está Pedro. ¿Y saben qué? Así tranquilamente responden los apóstoles. No, le dice, o sea, se los estoy parafraseando, ¿verdad? Recuérdate que Pedro está en la cárcel, ha de ser su espíritu. Y ellos, yo me imagino, siguieron en lo que estaban. Escuchen esto. La Biblia dice que Pedro tocó la puerta. La mujer sale y pregunta, ¿quién es? Lo lógico, ¿verdad? Soy Pedro. Ella va a dar la noticia y los apóstoles dicen, no. ¿Qué dicen? Es su espíritu. Entonces escuchen esto. ¿Pueden entonces los espíritus tocar las puertas? ¿Por qué? Porque son tipos de creaciones. Jesús. Cuando Jesús resucitó, ¿resucitó con cuerpo, sí o no? ¿Ah? ¿Y qué cuerpo tocó Tomás entonces? ¿Qué agujeros tocó Tomás? No. Él resucitó con cuerpo. ¿Por qué? Porque Tomás le dice, si yo no meto mi dedo ahí, yo no voy a creer que eres tú. Entonces, ¿qué le dice Jesús? Ahí está. Entonces, si hubiera sido espíritu, no lo puede tocar. Y lo tocó. Pero lo curioso de eso es que ese cuerpo entró a donde estaban los apóstoles sin abrir la puerta. O traspasó las paredes, o como dice Josué, o se teletransportó.
que las teletransportaciones, eso no es nuevo en Goku, eso es bíblico. ¿En dónde estaba Felipe cuando le estaba predicando al eunuco? Estaba con él. Luego la misma Biblia dice que fue arrebatado. Y lo llevaron a otro lugar a predicar. Y arrebatado. Entendiéndolo así, o sea, por el Espíritu, pero el Espíritu lo teletransportó. Amén. O sea, eso no es nuevo. Lo que pasa es que a veces, mis amados hermanos, estamos tan teorizados o estamos tan convertidos. Miren, esto suena duro, pero por lo que estamos hablando así es. En hijos del diablo, que no nos damos cuenta del poder que está encerrado en el Evangelio. Del poder sobrenatural. Porque todo lo que estamos hablando no es natural, ¿o sí? Pero lo que a mí me llama la atención es esto que dice acá. Porque de esto estamos hablando. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hermanos, ¿ustedes son hijos de Dios, sí o no? ¿Y para qué hemos sido creados hijos de Dios? La pregunta es, ¿cuántas obras del diablo hemos deshecho? O la pregunta es, ¿en cuántas obras del diablo hemos caído? Que estamos hablando, es por eso, como vuelvo a repetirles, ¿por qué tanto problema con el pecado? Si ya Jesús murió por esos pecados. O sea, en sí no es tanto el problema el pecado, sino adoptar a Satanás como padre. Más duro, por lo cual, tanto problema con el pecado. El apóstol Otoniel Ríos Paredes decía algo, y él decía que él no creía que el hombre fuera a ser juzgado por el pecado, pero sí creía que iba a ser juzgado por no tener el valor de enfrentarse al pecado o a la tentación. ¿Por qué? Vamos a suponer que yo estoy teniendo el deseo de robarme esa botella. Me la robo. Entonces lo que el apóstol decía era que yo no iba a ser juzgado por el hecho de robarme la botella, pero sí iba a ser juzgado por no vencer y enfrentarme al deseo de robarme esa botella. ¿Por qué? Porque si me da el deseo de robarme esa botella y lo venzo, ¿creen que me la robo? No. Entonces, por lo que yo estoy hablando ahorita, entiendo un poco mejor las palabras que él decía. ¿Por qué? Porque yo llego a caer y a entender en esto que no vamos a hacer tanto por el pecado cometido, sino por el padre que adoptamos y al padre que rechazamos, que eso es más duro. Y entonces, ¿cuál es la única paga de eso? La muerte, el mar muerto. Pero todo, ¿por qué? Porque para cometer pecado tenemos que dejar que haya un río que alimente nuestro río. Y luego ese río ya revuelto o ya mezclado va a desembocar a un mar muerto. ¿Saben ustedes? ¿Han leído en la Biblia hablar acerca de las pescas milagrosas? ¿Y saben ustedes en dónde fueron esas pescas? En el río Jordán. Pero ¿saben qué es lo curioso? Que cuando uno se pone a investigar, el río Jordán obviamente es un río, ¿verdad? Viene así, pequeñito, pero va a desembocar a un mar. ¿Y saben qué es lo curioso? Que las pescas sucedían en el río Jordán. Podemos ponerlo así, metros o kilómetros antes de llegar al mar muerto. ¿Qué significa eso? Que hoy tal vez estamos transitando en el río. ¿Por qué? Porque estamos adoptando con nuestras actitudes o con nuestros pecados, ¿a quién? A Satanás. Pero Jesús está ahí en el río Jordán, en medio de tu río Jordán, en medio de tu pecado, diciéndole a los ministros, lanza en otro lado. Y la lanzan justo en donde estás tú y te rescatan. ¿Por qué? Dando a entender que si sigues llevando el mismo tipo de vida, en más de algún momento vas a ir a desembocar a muerto.
no estoy refiriéndome a que te vas a morir literalmente, solamente. Pero sí me estoy refiriendo a que tal vez tenías un deseo, una ilusión y un sueño. Empezaste a emprenderlo y fracasó. ¿Por qué? Sin darte cuenta, tu sueño, por tus actitudes, fue a desembocar ¿a dónde? Al mar muerto. Y díganme, ¿quién te va a sacar de ahí? Al mar muerto nadie se mete. Aquí en Guatemala hay un lugar similar que el agua, no me recuerdo cómo se llama, es cristalina, cristalina y se ve hasta lo profundo. Pero tiran ustedes algo, algunas cosas increíbles, se quedan flotando. Pero y no es como cuando ustedes tiran algo en un río que se queda ahí, no, se hunde al punto que ya no se ve. En una oportunidad yo estuve acá, pero no recuerdo en dónde es eso. Fuimos, no, es otro lugar, es una poza así. Y fuimos, y lo curioso de todo es que todos empezamos a tirar cosas. Ya les digo, algunos palos se quedaban flotando, pero de repente se los tragaba. ¿Por qué? Porque también es un lugar muerto. Amén. Exacto. ¿Por qué, hermanos? Porque esto es lo que estamos viviendo. Esto es lo que la iglesia a nivel mundial es muerte. Vean ustedes algo curioso. Cuando uno sale del país y dicen, ¿usted es de Guatemala? Sí. Hay un pastor sobre todos que resalta. Y mire, ¿usted ha ido a la iglesia de tal? No le digo nunca. ¿Y lo conoce? Tampoco. Es que ¿cómo mencionan de él? Ah, qué bueno. Pero díganme, ¿de qué sirve que las estadísticas dicten que Guatemala ya tiene el 60% de evangélicos? Si miren el tipo de evangelio que hay, ¿sirve de algo? Nada más es una estadística. La última vez que vino el Papa dice que se fue triste. ¿Por qué? Porque en la estadística de la Iglesia Católica que estaba menguando. ¿Y en dónde creen que está toda esa gente? Con nosotros. ¿Pero qué creen que está sucediendo ahora? Que la iglesia evangélica está menguando y la otra iglesia está creciendo. ¿Por qué? Porque ellos ya hablan en lenguas, ya creen en el Espíritu Santo, ya cantan igual que nosotros, ya evangelizan y le dicen al Señor, hacen vigilias, ayunan. ¿Qué está sucediendo entonces? ¿Saben qué está sucediendo? Lo mismo que al principio. Esta iglesia nunca se ha querido morir. ¿Qué es lo que sucede? Ve, está perdiendo miembros, envía gente a ver qué es lo que hacen y hace lo mismo. Entonces ya no hay razón para que la gente se vaya. ¿Qué es lo único que los hace diferentes a nosotros? Que en algunos templos ya no tienen sus imágenes así, pero todavía tienen alguna pintada por ahí. Pero todavía tienen alguna oculta por ahí. Eso es todo la diferencia. Y hermanos, y díganme, ¿y qué está haciendo? ¿Qué es nosotros? ¿Saben? Nosotros tenemos células o discipulados. Ellos tienen, ¿qué tienen? Sí, así es en todos lados. Comunidades, es lo mismo. Culto de damas, ya tienen. Caballeros, también. Jóvenes, también. Niños, también. Sí, es exactamente la misma estructura de la iglesia evangélica. Y obviamente todo eso lo entendimos ¿cómo? Porque mucha de esa gente que fue enviada a la evangélica, muchos de ellos resultaron creyendo en el Señor y dieron el testimonio de cómo habían llegado. Amén. Pero bueno, ¿por qué les digo todo esto, hermanos? Porque miren, lo que a mí me interesa es que ustedes y yo entendamos de que no debemos caer dentro de las obras de Satanás. Pregunto si me están poniendo atención. Porque ¿para qué apareció el Hijo de Dios? Para deshacerlas del diablo o de Satanás, que de todas formas es la misma mona. Amén. Es lo mismo.
Como dice el dicho, la mona aunque se vista de seda, mona se queda. Se llame Satanás, Luzbel, como Seiga, dijo aquel, es el mismo. Las obras son las mismas. Miren cómo es esto. Yo he escuchado a mucho creyente, mucho cristiano, criticar a los jóvenes, criticarnos a nosotros. ¿Por qué? Que dicen, es que los jóvenes, ahí solo es a su música rock y ahora hasta rock cristiano. Pero cuando escuchan la música que ellos escuchan sus boleros. Ah, pero boleros cristianos. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Es lo mismo. Lo que es la forma en la cual ataca. Porque obviamente a la gente adulta no le va a gustar el rock. A los jóvenes no le van a gustar los boleros. Amén. Pero el ataque es el mismo. ¿Qué es lo que cambia? La estrategia para llegar a diferente público. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Nada, ¿verdad? Entonces miren, por eso yo les digo, yo quiero que se les quede grabado lo que dice el primer libro de Juan, capítulo 3, versículo 8. Que Satanás peca desde el principio. Amén. Pero que el Hijo de Dios, o podemos ponerlo así, pero que los hijos de Dios, ¿para qué aparecieron? Cuidado. Para deshacer las obras del diablo. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, mis amados hermanos. Miren, acompáñenme por favor. Aquí vamos a ver algunas obras del diablo. Lucas. Capítulo 4, versículo 18. 4:18. Unos búsquenme ese capítulo, ese versículo, y otros búsquenme Isaías 61, 1 y 2. 61, 1 y 2. Escuchen pues. Les leo Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre ¿quién dice? Sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los... Entonces, pregunto, ¿cuál sería o cómo sería deshacer una obra de Satanás? No, ¿cómo? Dar buenas nuevas a los pobres. Es deshacer una obra de Satanás. Me ha enviado a sanar. Miren que no dice los enfermos. Dice sanar quebrantados de corazón. Amén. Poner libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Amén. Bueno, ¿alguno tiene Isaías? Préstenmelo, se los quiero leer yo para que quede grabado. Gracias. Escuchen lo que dice Isaías 61, 1 y 2. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió. Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a pregonar apertura de la cárcel, a proclamar la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Gracias. Gente que está de luto porque se murió alguien. Triste. Eso les iba a preguntar. Lo dice Isaías. Y lo dice, ¿quién más lo dice? Lucas. ¿Qué fue lo que yo les enseñé uno de estos días? Que para que algo sea doctrina, tiene que decirlo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y esto lo dice el Antiguo y el Nuevo. En las palabras de Isaías y otro en las palabras de Lucas. Pero estas palabras fueron palabras de Jesús.
Yo no sé si alguna de sus Biblias traen la palabra de Jesús en rojo o algo así, pero si lo traen en rojo es porque son palabras de Jesús. Esta Biblia, todo lo que Jesús dice, lo trae subrayado. Y aquí está subrayado. Entonces las palabras de Isaías eran una profecía, escuchen bien, ¿sobre quién? Sobre Jesús, pero también sobre nosotros. Amén. Entonces, mis amados hermanos, el Señor nos ha ungido, ¿para qué? Destruir o deshacer las obras de Satanás. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido a dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a dar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Cuando tú y yo hacemos algo de lo que la Biblia dice ahí, vuelvo a preguntar, ¿qué estamos haciendo? Deshaciendo las obras de Satanás. Pero cuando tú y yo nos enraizamos tanto en nuestros problemas, en nuestras dificultades, en defenderme a mí mismo, ¿qué estoy haciendo? No estoy deshaciendo las obras de Satanás. Y si no estoy deshaciendo las obras de Satanás, ¿qué significa eso? Exacto, que estoy haciéndome del lado de Satanás y rechazando lo que Jesús me ha enviado a hacer. Entonces, viendo esto, analicemos si en realidad estamos destruyendo las obras de Satanás o nos estamos haciendo Satanás. Amén. ¿Por qué? Porque imagínense que nos pusiéramos a hablar y cuando ustedes empiezan a hablar cada uno, en lugar de hablar de lo que Dios está haciendo, empiezan a hablar sus problemas y un montón de situaciones ahí que no tienen nada que ver con el Señor. Entonces, si llegamos a sacar una conclusión, obviamente estoy pensando, ¿verdad? De que cada uno de nosotros nada más hablemos nuestros problemas. La conclusión, ¿cuál sería? Que cada uno de los que estamos aquí, que iglesia de Cristo en espíritu y en verdad, no estamos destruyendo las obras de Satanás, sino que sin darnos cuenta ya nos hicimos del lado de Satanás. Entonces, hermanos, ¿cómo crecerá esta congregación? ¿Ustedes creen que a Satanás que esta congregación crezca? ¿Saben por qué? Porque a Satanás, cuando nosotros planificamos, le da risa. Cuando nosotros pensamos, le da risa. Cuando vivimos pensando más en lo que el otro hace o deja de hacer que en mi propia conducta, Satanás está muerto de la risa. Satanás, yo me imagino, hasta llega a pensar, no, esa iglesia ya ni necesidades que vaya. ¿Por qué? Solitos se pelean. Pero ¿saben qué sucede? Cuando nos unimos a orar, ¿qué creen que hace Satanás? ¿Será que se ríe? Tiembla, no se enoja, tiembla. ¿Por qué? Porque está entendiendo que esa iglesia está unida para deshacer cada una de sus obras. No sus obras, sino sus... Porque ¿quién quiere destruir las obras de Satanás? Nadie. Queremos destruir sus obras. Amén. Pero para destruir las obras de Satanás, ¿qué necesitamos? Lo que dice la Biblia en Juan 14:12, y con eso voy a ir terminando. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará. ¿Por qué? Porque yo ya voy al Padre. ¿Qué es lo que dice? Las obras que yo hago, él las hará también. Y aún, y pregunto, según primera de Juan 3:8, ¿para qué apareció Jesús? Para deshacer las obras de Satanás. Y Jesús dice aquí en Juan que aún
obras mayores que las que Él hizo, haríamos. Amén. Y si la obra que Él hacía era destruir y deshacer las obras de Satanás, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Miren esto, ¿cómo es esto? Si Él destruía lo que Satanás hacía, amén, y dice que nosotros haríamos las obras que Él hizo y aún mayores, entonces ¿qué trabajo nos toca a nosotros? Bueno, eso era lo mismo que Él hacía, pero Él dice que haríamos cosas mayores que Él. Ahí está, destruir al mismo Satanás. ¿O creen que no puede? La Biblia dice, y en breve el Dios de paz le aplastará la cabeza a Satanás y lo pondrá por estrado de tus pies, dice. Miren eso, ¿podemos hacer cosas mayores entonces? ¿Y por qué no las hacemos? Bueno, hagamos el miedo a un lado. ¿Saben por qué no las hacemos? Porque estamos tan interesados ¿en qué? En nosotros mismos. Y se nos olvida que no podemos caminar como congregación a un reino eterno si no caminamos juntos, unánimes. Se nos olvida que si Jairo, Josué o alguno de ustedes se duele, yo también me duelo. Esto no es, ay, Josué tiene problemas, pobrecito, que Dios lo bendiga y lo ayude. ¿Y para qué somos iglesia entonces? Díganme, ¿quién de ustedes cuando su hijo tiene un problema, ay, hijo, que Dios te ayude y te bendiga, a ver cómo te provee? ¿Es eso lógico? No. Se preocupan por ser ustedes los proveedores, ¿sí o no? La iglesia tiene que tener ese trabajo. ¿Pero por qué no lo hacemos? Porque lastimosamente la iglesia a nivel mundial ha caído en algo que la Biblia dice, amad de sí mismos. Pastores asalariados. Amén. Y mientras tanto las ovejas que obtienen nada más, o sea, hacen lo que hacen por una paga, por dinero. Es como que yo estuviera predicando acá por lo que ustedes me den, pero en realidad ustedes no me interesan. Amén. Y no podemos vivir así, hermano. No podemos buscar la iglesia solamente para que nos solucionen los problemas. Tenemos que ser parte de la iglesia para solucionar los problemas. Pero el problema es que a veces no sabemos ni cómo solucionar nuestros propios problemas. ¿Cómo vamos a destruir las obras de Satanás si no podemos ni solucionar nuestros propios problemas? Amén. Miren, voy a dejar de aquí la enseñanza. Amén. Recordemos entonces, mis amados hermanos, que Dios quiere que destruyamos las obras de Satanás. Y a Dios no le importa que tú seas hombre, mujer, niño, joven o señorita, no importa. Él, según lo que Lucas e Isaías, ¿qué dice? Te ha ungido. Amén. Para destruir las obras de Satanás. Y en el nombre de Jesús tenemos un tiempo prudente para poder hacerlo en oración. Amén. Y amén. Démosle una fuerte ofrenda de palmas al Señor, hermano.